Muy bien, mis amados hermanos, vamos a abrir Isaías capítulo 1. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento y pensamos en los profetas, posiblemente no tenemos muchas ideas de lo que realmente el Señor nos dice en su palabra. Debido a que cuando nosotros pensamos en profeta, estamos pensando en alguien que va a anunciar cosas a futuro. Y la gran mayoría de los profetas que fueron levantados en el Antiguo Testamento tuvieron un mensaje en particular que fue presente, que fue fresco, que fue una denuncia de los pecados de lo que vivían las personas dentro de su casa. ¿Saben cuál fue el anuncio profético hacia futuro? Lo que le iba a pasar si continuaban en esa vida torcida. Y es particular que en la Biblia nosotros conocemos dos grupos de profetas. O separamos el libro de los profetas en dos grandes grupos. Los 4 primeros, que son conocidos como los profetas mayores. Y un segundo grupo que son conocidos como los profetas menores. ¿Y ustedes saben por qué es esa diferencia? Tal vez unos son más importantes que los otros. No. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Extensión. Que unos escribieron más que los otros. Por ejemplo, acá nosotros tenemos a un profeta que vamos a comenzar un estudio. Posiblemente nos va a llevar un par de años o 3 años el poder terminar de estudiar este libro. Algunos estaban diciéndome: pastor, ¿por qué vamos de aquí para allá, de un versículo a otro? Concentrémonos en un solo libro. Tranquilos, vamos a tener, siempre pasamos 2-3 años estudiando, hasta 4 años. Génesis nos llevó 4 años. Acá hay 66 capítulos. Y eso es muy hermoso. Pero recuerden algo muy importante. Todos los profetas son igual de importantes y su mensaje es fresco y actual para nosotros. Ellos normalmente la denuncia que hacen es la denuncia que hace Dios en la boca del profeta. Y eso es muy importante. Y lo que siempre dice que va a venir a futuro es la expresión del juicio de Dios. Tarde o temprano Dios nos llamará a juicio. Usted no piense que porque pecó hoy o pecó ayer o pecó hace un mes y uno dice: no me cayó un rayo del cielo. ¿Y por qué no le cayó un rayo del cielo? Pues si usted vive en Lima, allá nunca caen rayos. Pero de que el juicio de Dios lo va a alcanzar, lo va a alcanzar. Si usted es no creyente, será para consumirlo. Si usted es creyente, será para disciplinarlo, para corregirlo, porque Dios a todo aquel que ama y recibe como hijo, disciplina. Y miren lo interesante, hace algo que hoy los papás no hacen. Dice, lo azota. Es que sacarse la correa y dar un buen juetazo no ha pasado de moda. Sigue funcionando. Si usted es hijo, tenemos un Dios y Padre que nos va a corregir. Si en la iglesia, en nombre del amor, de la misericordia, de la gracia, pasamos por alto todo, pues no somos una iglesia bíblica. Una característica de la iglesia es la disciplina. La disciplina para los miembros, disciplina para los diáconos, disciplina para los ancianos, disciplina para el pastor también. Porque el pastor también es objeto de disciplina, por eso tenemos un gobierno plural. Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 1. Solamente vamos a leer un solo versículo de introducción. Y comienza con una palabra que a ustedes les va a ser extraña. Dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá.
Y queridos hermanos, el propósito de esta prédica es mostrar las características de un verdadero profeta llamado por Dios. Porque todo lo que vamos a leer a partir de ahora, analizar y discernir, tiene que ver con la vida del pueblo de Dios. No importa dónde lo ponga. Alguien me decía semanas atrás, es que a mí no me gusta Isaías. Y le pregunté que por qué. Es que solo es regaño, regaño y regaño. ¿Y se acuerdan lo que leímos en Primera de Juan, capítulo 1? Dice, si decimos no tenemos pecado, somos mentirosos. Y si justificamos nuestra vida, le hacemos a Él mentiroso diciendo que no tenemos pecado. Entonces, si nosotros pecamos y somos un pueblo pecador y tenemos un Dios Padre Santo, Todopoderoso, ¿qué esperamos que Él diga de nosotros? Somos exhortarnos, regañarnos, todo. Pues nos va a exhortar, nos va a cambiar, nos va a decir, venga, despiértese. Necesito, miren, un buen padre siempre está formando a sus hijos. ¿Se han dado cuenta? Llega el papá. Siéntese bonito, ponga atención, mire cómo está su cuarto. Y uno dice, uno a veces no toma bien a los papás, ¿o no? Uno le ve al papá, hay uno de los dos que siempre es más cansón, el otro es como, dejémoslos tranquilos, es como que se toman la posta. Pero un buen padre forma el carácter de sus hijos. Los llama a decir la verdad, a ser puntual. Los llama a cumplir sus deberes, a que estudie, a que se forme. Y yo he escuchado a muchos papás, no seas como yo. Y uno dice, oiga, ¿ustedes creen que el ejemplo importa? Claro que importa. Hoy lo vamos a ver. Queridos hermanos, Isaías 1 abre el libro presentando al mensajero de Dios en un tiempo de crisis. Y este versículo nos va a enseñar principios eternos, como Dios llama e usa a sus siervos. Y estos siervos van a ser llamados profetas. Pero ¿saben? Cuando usted mira la vida de los profetas, no son hombres especiales. No son seres humanos como que van levitando en la vida. ¿Sí se han dado cuenta que hay personas que sí caminan así? Como si el piso que ellos están caminando fuera de ellos. Pisan duro, van bien erguidos, como están sobre el bien y el mal. Esos no son los profetas de Dios. Los profetas de Dios lloran, se quejan, sufren, reclaman, denuncian, tienen vidas normales. ¿Se acuerdan de algunos nombres de profetas? Isaías, Jeremías. Yo me acuerdo de uno siempre, Miqueas, que me hace recordar a un ser que yo amo mucho y quiero mucho. ¿Sí? Amados hermanos, no, y me hace recordar a ese ser porque miqueaba mucho. y es algo muy, muy importante para mí. Queridos hermanos, los profetas en la Biblia son llamados por Dios y no es una élite. Son hombres comunes y corrientes. Y saben, yo les voy a decir algo, no son figuras populares. No es como decir, ¡ay, llegó el profeta! ¡Que pase! Todos preocupados, llegó el profeta, ¿qué nos va a decir? No, ahí viene el profeta. Miren, hoy yo fui a comprar algo antes del culto y encontré un personaje que yo conozco. Yo lo vi así como de reojito. Y en cuanto me vio, dejó lo que estaba comprando y ¡fum!, salió de donde yo estaba. Mínimo era porque yo lo iba a invitar, me imagino, a la iglesia. Yo digo, qué curioso. La palabra profeta no es una élite o alguien de una estirpe especial o escogido para que sea alguien como, por ahí he escuchado, no toquen a los ungidos de Dios, no hablen mal de ellos. Miren, el profeta es un hombre común y corriente, sangra como ustedes sangran,
lloran como ustedes lloran, ríen como ustedes ríen, comen, caminan, viven de la misma manera. De hecho, el profeta Isaías, le voy a decir, era un hombre casado. Por alguna razón no nos da el nombre de la esposa, eso sí, pero nos da el nombre de sus 2 hijos. En el capítulo 8 lo aprenderemos. Pero yo quiero que nosotros consideremos qué es lo que hace un verdadero profeta. Un profeta de Dios va a confrontar el pecado, denunciar la injusticia cuando nadie quiere escuchar. ¿Saben qué todos quieren escuchar? Que usted es una buena persona. ¿Es en serio? Que usted es un hombre generoso, que usted es una persona afable, chévere, bacana. Cuando uno escucha a los profetas hablar, uno sabe cómo comienza, con el ego así. Cuando termine Isaías 66, ¿saben cómo vamos a terminar? ¿Por qué razón? Porque nosotros nos podemos engañar unos a otros. Pero Dios lo sabe todo. Va a sacar a la luz. La prédica que viene el próximo domingo no es una prédica amable. Si no me equivoco y no mal recuerdo, dice el título, soy rebelde, así soy. ¿Cuál será el primer punto? Como un animal. ¿Y saben quién hace esa denuncia? Nuestro Dios y Padre. No lo va a hacer el profeta. Y yo quiero que les quede claro algo. Un verdadero profeta es un portavoz de Dios. ¿Qué significa la palabra profeta? La palabra profeta en el hebreo es Naví, enviado. Oiga, ¿yo qué culpa? Porque algunos piensan que yo vengo acá con un costal de piedras y empiezo. Oiga. Y se va dolorido. El verdadero profeta habla en el nombre de Dios, a políticos, a religiosos, al pueblo mismo. ¿Saben para qué? Para que se arrepienta, para que vuelva a Dios, para que cambie su vida. Título de la predicación. Estoy tratando de hacer un ejercicio, tener control del tiempo, aunque no puedo. Isaías, el profeta. Isaías, el profeta. Punto 1. Con identidad definida. A uno le preguntan quién eres y uno sabe qué hace. Va a la billetera, saca su documento de identidad y le dice, señor agente, este soy. ¿Sí se han dado cuenta? Acá en este carnet, ¿qué dice? Bueno, esto es una cédula de extranjería. Acá dice mi nombre, mis apellidos, ciudad de origen, fecha de nacimiento, RH, sexo. Les pregunto, ¿esa es nuestra identidad? Pero vamos a remitirnos a lo que dice la Escritura. La Escritura comienza diciendo acá, visión de Isaías, hijo de Amós. La palabra visión la vamos a dejar más adelante. Acá lo que nos interesa es lo que dice acá. Isaías, hijo de Amós. Ahora, Amós en los tiempos de Isaías era otro profeta que Dios había levantado. Entonces no era hijo de ese Amós. Ese era otro profeta. Lo que podemos nosotros acá entender primero es qué significa el nombre de Isaías. Porque miren, queridos hermanos, algo que sí tiene el pueblo de Dios no es que voy a tener un hijo, ¿y cómo le vas a poner? Bueno, el presidente Petro dijo algo muy feo, ¿no? Yo no lo creo. ¿Qué dijo? Yo no lo crié a su hijo. Y habló de otros nombres, pero no vamos a hablar de esos nombres. En el pueblo de Dios, los hijos de Dios normalmente ponemos nombres para honrar a Dios. Juanda, ¿por qué se llama Juan David?
Porque él no se iba a llamar Juan David. Nosotros habíamos determinado que iba a tener otro nombre. Pero por todas las implicaciones del embarazo, de lo delicado que fue y de lo que él está aquí, porque es un milagro del Señor, decidimos con mi esposa ponerle el nombre de Juan, porque Juan significa Dios es misericordioso. Y yo creo que es un nombre muy bonito, porque habla de que a pesar de lo que somos, Dios nos sostiene. Isaías como libro, como revelación, es considerado el Evangelio del Antiguo Testamento. Es considerado por los eruditos algo mucho más importante. Es como la Biblia en resumen. Y uno dice, sí, claro. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Y cuántos libros tiene Isaías? 66. ¿Cuáles son las de...? Sí, 66. 66 capítulos, perdón. Sí, muy bien, es que tengo un lapsus brutus ahí. Pero ya usted me entendió, gracias diácono por estar pendiente. Y Isaías tiene 66 capítulos. Y capítulos. Y está dividido en dos grandes partes. Los primeros 39, que habla de denuncias, juicios, muy fuerte. Y los otros, ¿20 cuántos? Señora contadora, ¿qué le pasó? ¿Los primeros? ¿Cuántos son los primeros? Si a 66 le quitamos 39, ¿nos quedan? 27. Tan malos en matemáticas. Empezó a ver, no. ¿Y la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo? 21. No, todos nos podemos equivocar, no se preocupe. A ver, me toca a mí. Muy bien. Entonces, yo quiero que miren lo importante. Isaías es uno de los libros más importantes que tenemos en la Biblia. ¿Por qué razón? Es el más citado por el Señor Jesús y por otros hermanos que escribieron el Nuevo Testamento. Es el más citado. Y es tan preciso en sus profecías que se cumplieron, referente a Jesús, referente al juicio a otras naciones. Miren, no hay cosa más impresionante que Isaías va a hacer que dar datos exactos para ver cómo van a suceder las cosas. ¿A usted no le ha pasado que alguien le dice, sigue por ese camino y te va a pasar esto, esto y esto? Y cuando te pasa, viene la persona y te dice, ¿te lo dije? Y uno que dice, ¿se acuerdan que el Señor Jesús llegó con la samaritana al pozo y todo lo que él le dijo, ella qué dijo? ¿Este es un profeta de Dios? Esto es muy puntual que lo guardemos en nuestros corazones. ¿Por qué Isaías es tan importante predicarlo? Porque así no nos guste, va a hacer algo hermoso con nuestra vida. Nos va a desnudar. Y bueno, voy a hacer un comentario que espero me lo entiendan. A veces nosotros cuando vamos madurando y envejeciendo nos quedamos en una edad de la vida y nuestros ojos todo lo ven como a los 35, 40 años. Pero oh sorpresa cuando uno se ve al espejo después de una ducha. Dice, oiga, ¿y quién es ese personaje? ¿Cómo ha cambiado? ¿Se ha deteriorado? ¿No es el mismo? Hay lunares donde no deberían haber. Hay surcos donde no deberían existir. Y uno ya ha perdido hasta la formita que tenía. Queridos hermanos, los profetas de Dios desnudan nuestra vida y nos hacen ver tal como nosotros nos vemos delante de Dios. Y ese es un trabajo que va a hacer Isaías. Va a ser puntilloso, puntual. ¿Para qué? Para decirte arrepiéntete y arrepiéntete de este pecado puntualmente. Los profetas no están en nuestra vida para hacernos la vida fácil, para que nos digan, ay, tan generoso que eres, tan justo que eres, tan buena persona que eres. A nosotros nos gustaría un evangelio así, ¿no?
Ciertamente la Biblia no nos va a decir eso. Por eso el nombre de Isaías es muy importante. ¿Cuál es el significado del nombre de Isaías, Ray? Yahvé salva. O es salvación. Nació aproximadamente en el 765 AC. ¿Qué significa AC, queridos jóvenes? Sí, porque es que ahora por ahí se está acuñando el antes de la era común. No, es antes de Cristo. La historia solo tiene antes de Cristo y después de Cristo. No es antes de la era común y después de la era común. No se dejen convencer, queridos jóvenes. Van a la universidad y como que les quieren resetear la historia y todo lo que nosotros sabemos. Y hay algo que es muy importante. Nació de ¿quién dijimos? ¿Cómo se llamaba su papá? Amós. ¿Y quién era Amós? ¿Saben por qué? Porque en el libro de Isaías vamos a encontrar una familiaridad que tenía Isaías y acceso a los reyes. Él iba y le predicaba a los reyes. Miren, es tan chévere que yo le predico acá a reyes y sacerdotes, según lo que dice el apóstol Pedro. Vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son reyes y sacerdotes. Pero Isaías hacía algo muy chévere. Iba realmente donde los reyes. Estaba en palacio. Parece ser que Amós, el Amós de aquí, que es padre de Isaías, era primo del rey Amasías. Y este era primo del rey Usías, si no me equivoco acá. Y esto es muy importante. Ahora, ¿esta era la identidad del sacerdote, del profeta? O sea, la importancia de Isaías era en que era hijo, pariente de sangre, bueno, no de sangre azul, sino de... Lo cortaron y él sangró rojo, pero él era de la nobleza. ¿Y saben cómo nosotros lo sabemos? ¿Y por qué nosotros diferimos de aquellos que dicen que Isaías era cualquier otra persona? Porque hay personas que dicen, que estudian las cosas de la Biblia y dicen, no, es que Isaías, no puede ser Isaías el que escribió todo eso, porque él más o menos habla de 50 o 60 años de historia. Y dicen, ¿cómo pudo haber sobrevivido a todo eso? Entonces hay un primer Isaías, un segundo Isaías, un tercer Isaías para ellos. Pero la Biblia dice que hay un solo Isaías, hijo de Amós, primo del rey Manasés. Y él, todo lo que él dijo, lo dijo con toda la seguridad de que va a pasar. Miren, un verdadero profeta, cuando se apalanca en la palabra de Dios, lo que te dice que va a pasar, va a pasar. Es ahí la razón de un verdadero profeta. Porque su identidad no está en su apellido biológico, en su alcurnia de quién eres hijo. ¿Sí? Yo alguna vez eso me dijeron, ¿y tú de los Dávila de dónde eres? Y yo de los de aquí no tengo y mañana tampoco. No, es en serio, hay gente que es muy gomelita en la vida, sí, que piensa que los apellidos son todos. Entonces por eso nosotros estamos muy permeados de eso. Isaías y el rey Usías eran primos, miembros de la nobleza, y Dios presenta primero quién es su mensajero. Y les pregunto ahora, antes que me hagan competencia, ¿cuál era la identidad de Isaías? Profeta. Y aquí es particular lo que yo quiero leer con ustedes. Vamos a ir a Jeremías 1:5. Dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Jeremías capítulo 1, 2 puntos, versículo 5. ¿Cómo dice? Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes
que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Miren, queridos hermanos, en esta vida mortal no hay nada de casualidad. Y yo les voy a decir algo que hace mucho tiempo, posiblemente, no como profeta, sino como ese sentimiento de uno de servir a Dios. Hace muchos años comenzó un grupo de estudio en estas mismas casas. Y muy poquitos de los que estábamos ahí estamos hoy acá. Y yo quería predicar en ese tiempo. Y usted también quería predicar en ese tiempo. Con pan y chocolate. Sí, solo que siempre era pan y chocolate y eso cansaba. Queridos hermanos, qué privilegio es poder hablar en el nombre de Dios, porque no nos define de dónde venimos. No es que si usted es colombiano y es cachaco, ¿sí? O es colombiano y es costeño, porque a veces uno piensa que una piel es mejor que la otra, una región mejor que la otra, no, yo soy de la raza de los incas, soy peruano, ¿sí? Pachacutec, ancestro mío, suyos no, ¿sí? Si acaso los chipchas. Pero ¿quiénes son? No sabemos. No, eso no es identidad. La identidad es lo que Dios dice de ti. ¿Quién eres? ¿Dónde te puso? ¿Por qué te puso? Porque Él te llamó. ¿Sí me comprenden? Es que estamos en el reino de los cielos. Y no nos llamó para hacer figuritas. Nos llamó para extender su reino. Y aquí nosotros somos un gran equipo por el cual podemos hacer esto. Isaías es un hombre, hijo de Amós, pero fue llamado por Dios. Jeremías, cuando Dios lo llamó a él, le dijo: antes de que te formases en el vientre te conocí, antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y esa es una forma de identificar a todo aquel que Dios llama para su gloria, no para la nuestra. Por eso nuestro mensaje no es un mensaje que guste. Porque oramos y le pedimos al Señor. Miren, yo le decía: Señor, úsame, perdóname mis pecados, pero úsame, que este mensaje sea para animarlos, para fortalecerlos, para decir: ustedes son útiles en el reino de Dios. Porque hoy en el Nuevo Testamento todos nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. ¿Qué hacía un profeta? Anunciar. ¿A quién? ¿A quién me salvó? ¿Por qué me salvó? Porque mi identidad en el reino de las tinieblas es lo que dice la cuenta bancaria, es lo que dice el apellido, es el carro que yo tengo o la casa donde vivo. Por eso la gente está preocupada de eso. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero no pienses en este mundo, piensa en la eternidad. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor Jesús. Voy a preparar lugar para vosotros. Allá tienes casa. Tienes un lugar para ti, con los tuyos, con los que estás peleando esta buena batalla. Anuncia como profeta y escucha la voz del profeta. Porque todo profeta tiene el mensaje de Dios. Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había escogido. Y miren, no es que uno llegue al cristianismo y uno dice: yo creo, y algo como que te tocó y ya puedo hablar diferente, ya puedo ser diferente. No, nosotros nacemos con dones y talentos, gracias a nuestros padres. Pero Dios usa esos dones, esos talentos, para predicar y anunciar la palabra. Porque nosotros anunciamos, queridos hermanos, lo que oímos, lo que vemos, lo que tocamos. Y si tú no has escuchado, si tú no has visto, si tú no has tocado a Jesús, el Evangelio, pues no tienes nada que decir.
¿Cuál es la identidad de Isaías? Escogido, llamado, conocido de nuestro Dios. Como puede ser tu caso, mi caso, el caso de todo aquel que Dios llamó. Mateo 1, versículo 21, nos va a hablar del profeta de profetas, en el cual todo ministerio se completa. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre de Isaías? Julieta, ¿qué significa el nombre de Isaías? Yahvé salva. Nuestro Señor Jesús cumplió 3 oficios en esta tierra: el de profeta, el de sacerdote y el de rey. Y todos los oficios nuestros se cumplen de esa misma manera. 1 Timoteo 4:12: ninguno tenga en poca tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y por ahí leí en algún lado de las redes sociales, ¿no? Es que el ejemplo no salva. Sí, perfecto, el ejemplo no salva. Sin embargo, dice lo que Dios hace a quien salva. Porque yo no puedo predicar acá bonito y ser una serpiente entre ustedes. ¿O sí? Porque para que ustedes crean lo que yo digo, lo que yo anuncio, es porque lo vivo, porque lo creo. Queridos hermanos, hoy tenemos que aprender que este verso nos dice claramente que nuestra identidad está en la obra de Dios. Porque aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Ya no soy el que era ayer. Amén. Hoy soy diferente en Cristo. Dios no busca elocuencia, sino vidas que lo representen. Y les voy a decir algo: su ejemplo, su testimonio, sí importa. Importa cómo te comportas en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio. Sí importa cómo te comportas aún en la alcoba cuando te quedas solo. ¿Qué ves? ¿Qué consumes? Porque todo eso es lo que está en tu corazón. Queridos hermanos, Isaías, el profeta, ¿cuál es su identidad? Elegido. Es un escogido de Dios, puesto por Dios, enviado por Dios. Su identidad no es primo de Usías. Sí, hay algunos que acá quisieran ser primos, hermanos de algún ricachón de la vida, porque pensarían que con eso están bien. Yo he escuchado, ¿no? Uno, hijo de, bueno, el caso mío, ¿no? De una mujer muy india como es mi madre. Yo ¿cómo puedo pretender que mis hijos sean monos, blancos, zarcos o ojiclaros? Esa no es mi dignidad. Así yo sea un indiecito, mi dignidad es ser cristiano. Amén. Hijo de Dios. Amén. Tus pecados han sido perdonados. Isaías el profeta. Punto 2. Un profeta con visión divina. Y espérame, tengo que aclarar esto para no ser místico. Cuando hablamos de visión, estamos hablando de enfoque, perspectiva y punto de vista. ¿Por qué tuve que usar este título? ¿Se acuerdan cómo comienza el versículo? Visión de Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós. Y yo le dije, dejemos la palabra visión porque después la explico. Porque estamos hablando de Isaías el profeta. Un profeta con visión. O sea, con enfoque, con perspectiva, con punto de vista. Ahora, ¿era su punto de vista? No. Es el punto de vista de Dios. Isaías habló por revelación, no por opinión. ¿Saben? No es que a mí me parece. Miren, cuán malvado es cuando nosotros hablamos cosas que no vemos. Y hacemos juicios sobre lo que a nosotros nos parece. Porque nuestro sentido común es lo menos común que hay.
¿Sí, sí han escuchado del sentido común? De cómo no tiene nada. No. Todos vemos una misma imagen y nosotros nos vamos con nuestro sentido común a dividirnos con todos. Bueno, ¿el vaso está medio lleno o medio vacío? Ahora mírenlo. ¿Sí? ¿Medio lleno de qué? Porque yo lo veo medio vacío. Sí, es en serio, está medio vacío de aire. Ah, ¿se dan cuenta que el sentido común no es tan común? Porque nadie sabe lo que yo estoy pensando. Isaías era un profeta con visión. Él habló por revelación, no por opinión. La Biblia dice, mis amados hermanos, que todo profeta no hablaba por su propia opinión. La Biblia subraya grande en letricas negras que todo su razonamiento humano declina al mensaje que Dios directamente lo está inspirando para que anuncie y diga. Porque ¿a dónde tú conoces que el profeta es de Dios? Cuando dice lo que va a ocurrir. Y eso no ha cambiado, según de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces. Oiga, ¿ustedes se acuerdan de ese versículo? ¿Alguna vez lo han leído? Dios ha hablado muchas veces. ¿Por qué? Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Queridos hermanos, Isaías es un profeta que no es diferente a los demás profetas. Pero ¿saben cuál es la importancia de este profeta? Que él trae la revelación, la comunicación de Dios. Miren, a lo largo de estos 66 libros, tanto el pueblo de Dios como los que estaban afuera, ¿saben cómo se sentían? Ustedes van a entender esto. Estamos bien, somos buenas personas, somos chéveres, somos bacanos. Y si estamos bien y somos buenos, nos tiene que ir Bien. El comunicado de Dios a través del profeta Isaías va a desnudar, ¿sí? Yo no sé, pero yo tengo esta impresión. Y espero que me entiendan, y no es un comentario machista. Los hombres cuando nos vemos calvos, es que estamos calvos. Cuando el hombre se ve gordito, es que estamos gorditos. Pero a veces uno ve una mujer, uy, qué hermoso cabello, qué tales pestañas, uy, esas uñas tan hermosas, y qué cinturita. Pero si llega a la casa y se quita todo lo que no es de ella, a veces, oh sorpresa. A veces, ¿no? Yo quiero que nosotros sepamos que Dios nos desnuda y nos pone tal como somos. Que día yo me tropecé con una amiga de Juan David. Yo la había visto en el colegio siempre muy arregladita, pintadita. Y eso sí es un patico caminando, ¿sí? A un cisnecito. Muy bonita. Pero claro, la vi a las 6 de la mañana. No sé si iba por el pan o por algo, pero se veía tan diferente. Y no se veía tan bonita. Sí, y más que un cisne parecía un patico feo. Pero posiblemente es mi opinión. Pero yo quiero que sepamos algo, mis hermanos. ¿Por qué esto? Porque Dios nos conoce tal como nosotros somos.
Y Él necesita que nosotros nos arrepintamos de todo eso feo que tenemos en nuestro ser, en nuestro corazón, para volver a Él. Por eso nuestra opinión, el pensamiento humano limitado, falible, no tiene autoridad ni garantía de verdad. Cuando tú leas Isaías, tú tienes que ver que está hablando de ti y que está desnudando de ti. ¿Por qué es tan fácil pensar en los pecados de los demás? Y el profeta llama a una confrontación entre lo que Dios revela, nuestra opinión, y nos pide discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Coge tus pensamientos, mételos en un colador. Este es el colador. Lo que diga la palabra que es verdad, eso es. El resto es tu opinión. ¿Se comprendió? Habló Isaías y habló Dios. Cuando comienza este libro diciendo, y miren que Dios inspiró este texto, y dice, visión de Isaías. ¿Qué es visión para poder entender? Enfoque, perspectiva, punto de vista, ¿de quién? De Dios. Hoy debemos meditar profundamente, porque cuando el profeta habla, nos debe hablar a nuestro corazón, porque Dios está mostrando. Dios está revelando. En la palabra más sencilla, hoy meditamos en escuela dominical sobre el 9º mandamiento. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Miren, ahí no dice si tu prójimo es buena gente. No dice si tu prójimo es tu pariente. No dice si tu prójimo es tu allegado, el que te paga la quincena. O es tu enemigo. Ahí dice, no hables mal contra tu prójimo. Si no lo has visto, si no lo sabes, no lo digas. Porque habla de tergiversar las cosas. Y eso es pecado. Pero también que dice, que no digamos chismes, calumnias, mentiras. Y la calumnia es una palabra muy fuerte. Lo que usted citó en el Salmo, ¿se acuerda qué Salmo fue? 15. Muy bien. En el contexto de ¿quién entrará a la presencia de Dios? Pues quien no sea un chismoso, un calumniador, que diga, no, y ¿saben cómo después dice? No, ay, perdóneme, es que a mí me pareció. Hay algo que debemos cancelar en nuestra vida. Se llama opinión. Porque la verdad está puesta solamente en la palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios nos llama a meditar. Hoy le trajeron este cuaderno al hermano Otto y yo tengo este. ¿Sí? Cuando se lo pasaron al hermano Otto, yo le dije, ese es mi cuaderno. Y mire, mi cuaderno lo tenía ahí. Pues es que ustedes no son elegidos de Dios. No hay que tergiversar. Miren, queridos hermanos, es muy importante que nosotros consideremos esto, porque un profeta va a hablar lo que Dios quiere que él hable en el momento que diga. No lo puede decir todo. Por eso el verdadero profeta en el 2021, ¿qué hace? Abre las escrituras, lee lo que Dios ha dicho y Dios ha hablado. Y lo tiene que entender en el contexto. Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Miren, queridos hermanos, hay cosas que uno de verdad hasta a uno casi como que se le eriza la piel. ¿Sí? ¿Ha sentido alguna vez eso? Que algo le ha sorprendido y que usted siente que se eriza y que queda impactado. ¿Por qué razón? Porque cuando usted dice algo, va a suceder esto, porque la Biblia dice, y sucede. Yo siempre le he dicho, si Dios te ama, te va a echar al agua. Hay cosas que nosotros hacemos y las hacemos en lo oculto, tarde en la noche. Salimos tarde y pensamos, miramos para todos lados. Nadie nos vio. ¿Y cómo se siente cuando te dicen, te vimos? ¿Cómo se siente?
Desnudo. Desnudo. Ese es el punto del profeta. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana. Segunda vez que lo digo. Pero esto es para apuntalar lo siguiente: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso hoy en día no hay profetas a la manera del Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento había palabra escrita, pero no toda la palabra estaba escrita. Piensen en algo: el Antiguo Testamento se divide fácilmente. Primeros 5 libros, Pentateuco. ¿Qué siguen? Los libros históricos, ¿sí? Donde se narran las monarquías, el establecimiento de las autoridades, el desarrollo gubernamental del pueblo. Después, ¿qué siguen? Los libros sapienciales de sabiduría. Y luego, ¿qué siguen? Los libros proféticos. ¿Cuántas palabras de Dios hay? Una. ¿Cuántas leyes de Dios hay? Una, listo. ¿Cómo se llaman los 5 primeros libros? La Torá, Pentateuco, la ley. Esa ley fue para determinar toda la monarquía. Por eso tenemos primero Samuel, Crónicas, Reyes. Son libros históricos junto con Josué. Luego, ¿qué tenemos? Los libros poéticos. Y eso me parece maravilloso. Cuando hice yo una especialidad en Antiguo Testamento y yo la estudié, yo dije, wow, somos unos niños. Porque a los niños, ¿cómo les enseñan a hacer las cosas? Yo me acuerdo que de niño, ¿qué hacían mi mamá para enseñarme a qué debo asearme? Me cantaba una canción y decía: Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Yo no que iba, vamos a lavarnos. Es en serio. ¿Y Dios cómo te enseña a cumplir su ley? Proverbios, Salmos, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones. Son canciones que usan la ley de Dios. Y los profetas te vuelven a su palabra para decirte que si tú no cumples, te van a dar pau pau. Sí o sí. La visión de Isaías, el profeta, simplemente es el mensaje de Dios que no va a pasar de moda. Queridos hermanos, hoy debemos aprender que las iglesias necesitamos de volver a la palabra de Dios para tener discernimiento, no solamente información. Porque acá muchos dicen, sí, Dios es bueno, Dios salva, la salvación no se pierde, y se comportan y viven como el diablo. Tienen información, no tienen a Cristo en el corazón. Por eso muchos pueden acá venir al púlpito y predicar como los dioses y salir como demonios, caminando, andando, comiendo, sin dominio propio. Queridos hermanos, yo quiero llegar a sus corazones, porque en este tiempo que vamos a estudiar a Isaías, debemos recordar que él es un profeta con visión de Dios, con visión divina, que ciertamente lo que habló Isaías, habló Dios, y que sin la visión, sin la profecía, el pueblo se desenfrena, uno camina como Pedro por su casa, pensando que es el dueño de todo y de su vida y que no se va a morir. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una forma de amar no es haz lo que quieras. Una forma de amar es tu hora de entrada es esta, tu hora de salida es esta. Acá te comportas. Usted ama a los que viven en su casa, pongan reglas. No los dejen a sus anchas. Dios no nos deja a nuestras anchas. Y hoy podemos aprender que la iglesia necesita discernimiento, no solamente información, para poder vivir para Dios.
1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire un papá que le dice a su hijo, a su hija, tranquilo, yo también fui joven. ¿Qué está diciendo? Haga lo mismo. Un alcahuete. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 al 16, solo leí el 14. No es un buen padre, no es una buena madre. No ama a su hija, lo quiere destruir. No ama a su hijo, lo quiere destruir. Porque este mundo está como un león rugiente que te quiere devorar. Quiere que te entregues a los vicios, a todo desenfreno, porque Satanás que quiere destruir la imagen de Dios. Por eso todo está lleno de excesos y nuestro cuerpo no sirve para los excesos. Por diseño todo tenemos límite. Un plato que te guste mucho. Uno, no todos. El ceviche. Peruano. Pero una porción. ¿Sí? ¿Qué tal una bandeja de ceviche? Miren, queridos hermanos, nosotros nos deleita todas las cosas que son de los audiovisuales, pero el mucho volumen te rompe el tímpano, la mucha luz te enceguece, hasta te distorsiona lo que tú ves. Nuestro cuerpo no está diseñado para los excesos. El exceso no es diversión, es tortura. Reflexionen. El mundo que te enseña excesos, excesos, excesos. Y te dicen, no, es diversión. Hoy el mayor exceso es pon tu vida en riesgo. No importa si te matas, te desnucas. ¿Cómo se llama? ¿Este deporte es de qué? Parkour. Extremos. Entre esos el parkour. Ay, no, y la pasé bonito. ¿Y cómo quedas? Ya, cálmate, ya pasó. Pero casi se muere. Exactamente. Queridos hermanos, hay que buscar la intimidad con Dios para ver la realidad, no las circunstancias. Vuelvo y leo 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, si la ley de Dios está aquí y está aquí, o sea, nuestra vida cambia. Abandonamos el opinadero. ¿Y saben qué abrazamos? La profecía, la visión de Dios. ¿Qué es visión, por favor? Para que no piensen como los agoreros, ¿no? Es que yo quiero saber el futuro, o a veces otro el pasado, no. Visión, de acuerdo a la Biblia, es enfoque, perspectiva, el punto de vista de Dios, no el nuestro. Entonces, Isaías, el profeta de Dios, punto 3. Un profeta fiel en tiempos difíciles. Miren, queridos hermanos, hoy, más que en el 720, cuando Isaías estaba profetizando, necesitamos su profecía. ¿Por qué razón? ¿Qué dice aquí? Vamos a leer. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Vivió mucho tiempo. Le precedió a 4 reyes. Uno, cuando él llegó, se estaba muriendo. Usías. Y Usías gobernó harto tiempo, 50 años. Sí, 50 y algo. No recuerdo bien, por eso no le refuto ahorita. Pero lo que yo sí puedo decir es que miren, uno de los grandes problemas de las sociedades debajo del sol es cuando hay mucha paz. Porque cuando hay mucha paz hay exceso de todo.
Hoy en día estamos presenciando la guerra. Cuando digan paz, paz. Irán, Israel, Qatar, varios países han sido atacados y destruidos. Esa gente está pagando peso por escondedero, salvar su vida. A ellos no les importa si la casa, si el carro, si el viaje, si el paseo, si disfrutemos la vida, eso no importa. ¿Qué quieren preservar? La vida. La vida. ¿Qué es lo más valioso que tenemos? La vida. Miren, queridos hermanos, estos tiempos difíciles, donde nosotros vivimos calamidades, a veces personales, individuales o colectivas, sean naturales, sociológicas o políticas, nuestra única esperanza es Dios. Porque cuando nosotros vivimos muchos tiempos de paz, empezamos a tener mucho tiempo de mucha abundancia, mucha prosperidad. ¿Y saben qué llamamos nosotros prosperidad? Que esto esté con plata. ¿Saben qué es prosperidad para la Escritura? Que nuestro corazón esté lleno de Dios. Así no tengamos un peso para comer. Lamentablemente, los tiempos de hoy son como los tiempos de Usías. Necesitamos que los profetas se levanten y prediquen y denuncien para que el pueblo se arrepienta, para que busque verdaderamente la verdadera prosperidad, la verdadera paz, el verdadero gozo. Es que gozo no es tener cosas, gozo no es viajar por el mundo y conocer. El verdadero gozo es estar en comunión con Dios, vivir para Él, estar agradecidos con Él. Queridos hermanos, los tiempos difíciles en la Biblia son presentados como calamidades personales, circunstancias adversas, la persecución por el llamado a vivir el Evangelio. Un ejemplo, Job. En los tiempos de Job había mucha paz. Y viene Satanás delante de Dios, Dios le dice, ¿qué estás haciendo por ahí? Dice, yo caminando por el mundo, ustedes ya se saben la historia. Y Dios le pregunta, ¿tú no has considerado por ahí a mi siervo Job? Yo que lo voy a considerar, dice Satanás. ¿Acaso él no te es fiel? Tú no lo has bendecido. Todo le va bien en su vida. Mira, tiene 10 hijos, tiene una esposa, sus riquezas le van bien, sus amigos lo reconocen. Y el Señor le dice, por favor, tócamelo. Él necesita crecer en santidad. Por eso Job capítulo 42, ¿cómo termina? Con las declaraciones de Job diciendo, Señor, me arrepiento en polvo y ceniza. Porque no te conocía. Porque él pensaba que su prosperidad es que le vaya bien. Y los tiempos de Usías eran igual. La prosperidad abundaba. Ellos tenían paz con todo el mundo. Y se habían vuelto personas religiosas. Y no eran personas que vivían para Dios. Ellos saben cómo se creían, buenas personas. Dentro de 8 días lo vamos a ver. Es que es tan impresionante que a cualquiera de nosotros nos va a golpear. Porque es la opinión de Dios, no la nuestra. No es la opinión de Isaías. Y Job perdió su familia, sus bienes, su salud. Pero Dios lo fortaleció. Y Job permaneció fiel, mostrando que en la fe en Cristo y aún en medio del dolor, nosotros podemos arrepentirnos y volver a Él. Por eso la declaración más conocida de Job es, Dios dio, Dios quitó, a Dios sea la gloria. ¿Están preparados para vivir eso? Porque es fácil decirlo. Nos toca un poquito la salud y dice, ay Señor, ten misericordia de mí. Oiga, solo fue una gripa. O un cálculo a la vesícula o al riñón. No fue más. Israel en el desierto enfrentó hambre, sed, la muerte misma. Yo no entiendo cómo un pueblo que Dios le da una nube para que se cubra del sol, en la noche le da una columna de fuego para que se calienten y sean guardados de sus enemigos, sean tan malagradecidos que se quejen comiendo gratis todos los días porque solo tenían que salir a recoger el maná.
No tenían que estrenar porque sus sandalias eran de la mejor calidad. Dios se las había preservado, su ropa también. Y dicen, ay Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos carne, puerros. Eran esclavos los condenados, pero yo no sé de dónde comían carne y todo lo que ellos decían. Eran malagradecidos. Miren, y hay una cosa con los malagradecidos. Usted no los puede satisfacer nunca. Porque tú les puedes invitar, como usted dijo hace un poco, pan y chocolate, pero después ¿qué dicen? Otra vez pan y chocolate. Pues una leche y todo, será muy bueno. No, es en serio. A veces uno... No, pero el único que puede cambiar el corazón de un malagradecido es Dios. Y el pueblo en el desierto pasaba eso. Y Dios los denuncia. Ah, ¿quieren carne? Tomen perdices. Dicen que muchos murieron con la carne así saliéndole por la nariz. Me imagino se vomitaron y se les vino toda la carne. Y ahogados. A veces no hay que desear tantas cosas que uno quiere. A veces esas cosas que deseamos tanto, el éxito que deseamos de este mundo, nos puede hacer sucumbir en la apostasía, en la herejía. Señor, gracias por mantenernos o ricos o pobres como tú quieres, pero no nos apartes de ti. O como hoy se enseñaba a los jóvenes en Josué. Moisés y Josué tuvieron una garantía excelente y el diácono Aldemar les enseñó a los jóvenes algo. Nuestra seguridad no son las cosas, es que Dios esté con nosotros. Eso para que vea el diácono que estaba presente en la escuela, ¿no? Y atento. No sé si los muchachos lo estaban, pero el profeta Isaías fue fiel en tiempos difíciles. ¿Saben cuáles eran los tiempos difíciles? Los tiempos de la hipocresía. Porque había prosperidad, pero estaban lejos de Dios. Miren, queridos hermanos, advierto y les digo, no siempre la prosperidad económica es un síntoma que estoy bien con Dios. Porque estos tiempos ellos tenían para sacrificar bueyes, ovejas, hacer fiestas. Las fiestas en Jerusalén no duraban 2 días, no era un día. No es como hoy que llegamos y disfrutamos de un rico almuerzo y todos para su casa. No, allá duraban 15 días, 3 semanas, 4 semanas. Y el pueblo y todo el mundo compartía. No, es que es una evidencia de la generosidad. Es compartir con los demás. Si yo voy al restaurante y pago lo que yo comí, eso es generoso. Eso es justo, pero no es generoso. ¿Qué es generoso? Cuando doy más. ¿Señor? No, sí. Hay que enseñar con el ejemplo. El ejemplo no salva, pero muestra que Dios me salvó. Así de sencillo es. Los tiempos malos de tribulación que pasaba el rey David. Él fue perseguido por su propio rey. Fue perseguido por sus propios hijos. Por hombres de confianza de él. Por personas que deberían amarlo y respetarlo y estar agradecidos con Dios. El mismo pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Perseguidos por decir que Jesucristo es el Señor. Esos son tiempos difíciles dados en la Escritura. Hay tiempos también malos de tribulación, de tortura, de sufrimiento, que son denunciados. El Salmo 37:19 dice, no serán avergonzados en los tiempos malos, y en el día del hambre serán saciados. Romanos 5, versículos 3 al 4, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no tienes prosperidad, y tú ves que Dios te apareja todo y te da todo, tú dices, Señor Dios, gracias. Gracias. Eclesiastés 7:14, en el día de la prosperidad goza, pero en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Miren, queridos hermanos, no olvidemos que en tiempos difíciles no son señal de abandono, sino de formación. Si Dios te está haciendo pasar por tiempos difíciles donde estás siendo traicionado, abandonado, juzgado, perseguido, si eres cristiano, Dios te está formando.
¡Wow! Dios usa la adversidad para purificar la fe, para preparar al creyente para mayores bendiciones. La esperanza cristiana se sostiene es: Cristo está conmigo. Miren, en los tiempos de Usías, aunque hubo prosperidad, la soberbia y la idolatría creció en el corazón del pueblo. En los tiempos de Jobtán, otro rey, el pueblo seguía corrompido, practicando la idolatría, alejándose de la ley de Dios. En los tiempos de Acaz, la nación cayó en gran decadencia espiritual, moral, siguiendo prácticas paganas de naciones vecinas. Y en los tiempos de Ezequías, bajo su liderazgo, el pueblo experimentó un despertar, pero no pudo abandonar la idolatría. Hoy debemos considerar: Dios levanta a sus siervos, a sus profetas en tiempos malos. Él persevera en ellos y los lleva a cumplir, a decir y a hacer y a vivir todo lo que Él quiere. Porque Dios es fiel y Dios quiere que su pueblo proceda al arrepentimiento. Segunda de Timoteo 4:2. Es que alguien me está diciendo así y tiene razón. Entonces, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Isaías 48. Seca la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Quiero concluir con algo fundamental a sus corazones. El verdadero siervo no depende de las circunstancias. Él siempre estará al frente, porque Dios está con él, porque Él persevera con él. Y no importa quién se levante contra él, somos más que vencedores. Queridos hermanos, amados hermanos, volvamos al Señor, aun si los tiempos son adversos. Isaías nos enseña que Dios usa personas comunes y corrientes, que su identidad es Cristo, que reciben visión o revelación de Dios mismo, de su palabra escrita hoy 2021, y vamos a permanecer fieles porque Él está con nosotros. Amén. Amén. Señora, 2026, sí, perdóneme, pero gracias. Está pendiente, está pendiente. Pongamos en pie, demos gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tus profetas. Gracias por sus vidas. Y gracias por la misericordia derramada por nosotros, que alumbras nuestra vida con tu palabra, que nos animas, que nos fortaleces y que nos unes como familia. Quieras tú, Señor, glorificarte en cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos lucha, Señor. Perdona nuestros pecados. Transfórmanos, cámbianos. Y permítenos, Señor, tener discernimiento de tu palabra. Afina nuestro oído para escuchar la voz del profeta, para arrepentirnos y estar en comunión contigo. Y perdona, Señor, cuando somos obstinados, rebeldes, cuando vemos los pecados de los otros y no vemos nuestro pecado, cuando vemos, Señor, la paja en el ojo ajeno y no la viga que estamos cargando. Ten misericordia una vez más de nosotros, en Cristo Jesús. Amén.